Hola a todos, les agradezco estar una vez más con nosotros. Este es el podcast Las Reglas del Juego. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que es delicado, de un tema del cual a veces no queremos tocar, pero sin embargo existe, que es el abuso sexual infantil, el cual vamos a tratar con mucho respeto y con mucho cuidado, y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra María Anabel Briones Medellín. Anabel, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Anabel es perita, ahorita les vamos a platicar un poquito en qué consiste esto. Ella es psicóloga. ¿Nos quieres contar un poquito de ti? Yo sé que eres abogada, sé que estudiaste medicina. No. Es que lo que pasó fue que primero estudié la carrera de psicología. Sí. Sí, entonces cuando tú estudias la carrera de psicología, pues sales como psicólogo general. Pero en aquel entonces yo quería ser psicoterapeuta, o sea, prepararme para realmente dar una terapia a las personas. Entonces ahí fue donde yo había visto ahí como varios maestros, varios supervisores de la facultad y me gustó el estilo de unos de ellos y dije, pues voy a estudiar lo que ellos estudiaron. Entonces ahí fue donde me inscribí en la unidad de psiquiatría de la Facultad de Medicina. Entonces, por eso fue que estaba inscrita en la Facultad de Medicina, porque la unidad de psiquiatría pertenece ahí. Entonces, ahí estuve 3 años en una como especialidad tipo residencia. Entonces, pues ahí también tenías que hacer guardia, ahí también estaba, pues era desde la mañana hasta la noche y prácticas y todo, ¿no? Clases y de todo. Entonces fue muy bonita experiencia y ahí me dieron las bases para hacer lo que después he hecho todo el resto de mi carrera, ¿no? Sí, fue una experiencia muy pesada, ¿sí? Pero muy enriquecedora, ¿sí? Sí, eres abogada también. Sí, entonces, después de que terminé eso, estudié otra cosa que es instructor de lengua inglesa y luego estaba estudiando la maestría de métodos alternos de solución de controversias porque en aquel entonces empecé a dar clases, ¿no? Es que empecé a dar clases en la Facultad de Derecho. Qué interesante. Entonces ahí daba clases y entonces un día me dijeron, oye, pues tú puedes estudiar una maestría aquí con nosotros y te la becamos. Y yo, ay, veras, pues bueno. y me dijo, ese licenciado me dijo, oye, y pues por tu currículum y así, pues te conviene mucho la de métodos alternos, ve y platica con tal persona, que te expliquen de qué se trata y si te gusta, pues te la becamos. Y yo, pues ya está. Entonces estudié la maestría de métodos alternos y como un semestre antes de terminar me vi en la necesidad de decir, pues si voy a hacer mediaciones o esto y acuerdos, necesito saber de derecho. Entonces fue que me metí a estudiar la carrera de derecho. ¿Y ejerciste un tiempo? Ejercí un tiempo, estuve en algún despacho en alguna ocasión, viendo más que nada asuntos familiares. Y luego, y pues también trabajando en esas cosas de mediación y tal y tal. Tal es el caso que ya después hice una maestría que siempre había pensado yo que me gustaba mucho, que era la maestría en terapia de familia. ¿Sí? Y ya de ahí me despegué un poco de lo que era la carrera de Derecho y me fui enfocando más en la psicología, pero ahora en la psicología forense, ¿sí? Que fue cuando aquel entonces estaba estudiando yo la carrera de Derecho, nos encargan una tarea y pues me doy cuenta de que había peritos en psicología. Y entonces ahí fue cuando me inscribí yo en la lista oficial de peritos de aquí. Entonces eres perito en psicología. Sí. ¿Cuántos años tienes ya? Ahí tengo como perito adscrito al tribunal, tengo 16 años, ¿sí? Ya casi los 17, ya voy por los 17. Y ha sido una experiencia muy bonita, ¿sí? Porque ha sido también trabajar con muchos abogados, conocer muchas cosas, con mucha gente, ¿sí? Ahorita te digo, empecé, te digo, a trabajar como perito.
Obviamente que a la par, pues estaba yo con mi consulta como, como psicóloga, como terapeuta. Y luego tomé algunos cursos también sobre psicología forense en la Suprema Corte de Justicia. Ya ves que son en línea y todo esto. Sí. Y sí, aprendí muchísimas cosas, pero luego últimamente sí pensé que todavía faltaba, como que había muchísimas cosas más que aprenderle a los peritajes, y entré a estudiar una especialidad en psicología forense que apenas voy terminando este semestre. Pues felicidades. Ajá, gracias, pero te digo, es que es como muy amplio, como aparte todo esto del sistema penal acusatorio trae como muchos retos nuevos para los peritos, porque ya se piden como mucha más metodología, como que esté todo muy apegado al conocimiento científico, ¿sí? A dar muchísimas más explicaciones, y obviamente todo tiene que ver con protocolos y claro, hay muchos lineamientos que anteriormente, para empezar, anteriormente no había, porque la verdad no había. Sí, no. ¿Sí? Pero con todo esto, el desarrollo de los derechos humanos, de los niños específicamente, niños, niñas y adolescentes. Y de la ciencia también. Pues también, sí, pero también de la ciencia específicamente, claro, del derecho, porque ha habido, yo creo, pues una revolución últimamente en todo. Sí, le llaman la tormenta perfecta, ¿no? Cambio de leyes, de estructura, de sistemas, de justicia, de las academias o las escuelas también, y el estilo del abogado anterior al de ahora, ¿no? Más científico, más técnico, muy estructurado, muy estudioso. Sí, muy diferente todo, ¿no? Entonces, eso se refleja, ¿sí? en los periciales también, claro, ¿sí? Porque obviamente si el abogado está más preparado, el psicólogo tiene que prepararse también. ¿Por qué? Porque a la hora de las audiencias, ¿sí? Los interrogatorios, los cuestionamientos, pues van a estar difíciles. Pesados, ¿sí? Entonces es por eso que tienes que justificar muy bien, ¿verdad? Metodológica, científicamente, todo lo que estés plasmando en la pericial. Claro, mira, la intención de la pregunta es más que nada para que las personas que nos escuchan, que no son abogados, conozcan que hay especialidades detrás de la aplicación del derecho. Ahorita igual vamos a tocar algunos puntos de curiosidades de que la gente pregunta y que vamos viendo también a través de la consulta. Pero algo que sí quisiera que me ayudaras a decirle a las personas, ¿cuál es la diferencia entre un perito, o sea, un psicólogo perito a un psicólogo de terapia? Lo que pasa es que un psicólogo de terapia, para empezar, ¿sí? Tiene secrecía profesional, ¿sí? Entonces, para que el psicólogo como tal, como terapeuta, pueda intervenir en un juicio por algún motivo, ¿sí? Tendría que liberarlo su paciente, claro, ¿sí? De esa secrecía, ¿sí? Entonces, aparte también, el trabajo de un terapeuta va a ser trabajar sobre objetivos específicos. Por ejemplo, llega conmigo el paciente y pues veo qué es lo que le está aconteciendo, cuál es la situación que lo trajo a terapia, ¿sí? Cuáles son las cosas que le molestan en este momento, pues para lo más pronto que se pueda irle dando salida a todas esas situaciones. Y entonces se hace una estrategia, un plan de tratamiento de cómo vamos a trabajar con este paciente, pues para que estos padecimientos lo más pronto posible se desaparezcan, ¿sí? Claro. Entonces, mientras que, por ejemplo, con un perito, ¿qué va a hacer? El perito es una intervención en una ocasión donde vas a hacer tú una evaluación de la persona, ¿sí? Sí. Haces esta evaluación y hasta ahí se termina el trabajo con el paciente. Bueno, en este caso no es con el paciente, es el evaluado, ¿sí? Hasta ahí termino mi trabajo. Obviamente la persona me va a firmar un consentimiento informado, yo le habré explicado en qué va a consistir la evaluación, y que esa evaluación, ¿sí? Va a estar a disposición del evaluado y de sus abogados, ¿sí? Para las situaciones que ellos lo requieran.
entonces ahí entendemos que va a ser público, ¿sí? Claro, el sí. trabajo va a ser público. Y luego, generalmente, como te comentaba ahorita, sí, son quizás un trabajo de unas 6-8 horas con una persona, ¿sí? Obviamente no en el mismo día, sí, en diferentes sesiones, pero hasta ahí termino. Yo ya no lo sigo viendo, mientras que con un paciente, pues a lo mejor, dependiendo de cuáles eran sus objetivos de tratamiento, a lo mejor terminamos en 6 meses, a lo mejor terminamos en 1 año, o a lo mejor antes, ¿sí? Uh-huh. Pero esa sería la diferencia. Ahora, otra también situación de que muchas veces pasa, de que en ocasiones, ¿sí? También otro trabajo del perito es de dar algo que se llama acompañamiento, ¿sí? Este acompañamiento, ¿de qué se trata? Es como una terapia de apoyo, ¿sí? Donde pues yo, aparte de tener técnicas y habilidades en materia de psicología, conozco de los procesos legales y digamos que le voy dando contención, uh-huh, porque tú lo has de saber mejor que yo. Claro, sí. Las personas ante una situación legal se sienten mucho más ansiosas. Sí, son otras. Llegas a la audiencia y no pueden hablar, a veces dicen no pasa nada, yo sé qué voy a decir, y no, o sea, el solo hecho de que es un ambiente diferente, que ven entrar los abogados con su traje, que ven a un juez o una jueza, que cambia el ambiente, que empiezan con la solemnidad, obviamente ya es una situación completamente diferente. Yo creo que quisieran, como a veces termina la audiencia y podemos repetir porque no era esto a lo que venía, entonces uh-huh, sí es bien importante, obviamente, el papel de un experto, no de cualquiera. Por eso te preguntaba, porque sí, a veces llegan a consulta, debe de pasar que cuando dicen, me han hecho referencia de, fui con un psicólogo y habló de estos temas, ya tratamos esto, yo le expliqué esto, pero y es el que quiero llevar al juicio, y hay libertad probatoria, lo podríamos llevar como a lo mejor un testigo de referencia, pero a veces no es muy adecuado, y aparte no es como tal un perito, una prueba que nosotros podamos, una prueba pericial, que es una prueba científica que lleva, como tú lo dices, una finalidad de extraer una información que ocupamos los abogados, el Ministerio Público y los jueces para saber varias situaciones, ¿no? O sea, el dicho confiable, si está ubicado en tiempo y forma, el daño psicológico, psicoemocional, o entre otros detalles que generalmente algunos psicólogos no serán muy buenos en su área y que seguramente tienen mucha preparación, pero no saben de estas matices legales, ¿verdad? Y no siempre es bueno, sobre todo en temas de niños, que ahorita vamos a hablar. Sí. Fíjate, por ejemplo, hay esta situación de que en la facultad, que era lo que te comentaba, nos enseñan a hacer reportes, pero por ejemplo, precisamente fue el motivo por el que yo me metí a la especialidad en psiquiatría, porque yo veía la necesidad de que los reportes fueran mejor hechos, ¿sí? De entender mejor cómo se usaban las pruebas, de entender mucho mejor de qué manera, cuál era, pues precisamente eso, la metodología de una evaluación. Por eso fue que me metí a la unidad de psiquiatría, pero más allá de eso, pues ¿qué me enseñaron a mí? A hacer reportes que van dirigidos o bien a otro psicólogo, o bien a un doctor, o bien a un psiquiatra, pero no a una autoridad. Claro. ¿Sí? Que es lo que tú decías ahorita, sí, porque entonces ya para que el reporte vaya dirigido a una autoridad tiene que llevar, mira, simplemente con la fecha. Sí, el otro día veía un reporte que hizo alguna persona, sí, sobre alguna persona, sobre una persona que evaluó, obviamente, pero ni siquiera tenía fechas, sí. Entonces dices tú, ay, sí, muchas veces se aventuran los psicólogos a hacer este tipo de trabajos, pero pues el problema es que sí se meten en situaciones difíciles al momento de los interrogatorios. Y que hay mucha responsabilidad. Anabeli, ¿qué se necesita para ser perito? Para ser perito, mira, hace mucho que me inscribí yo. ¿Cuántos años te puedo decir? ¿16? 16, pero por ejemplo, en aquel momento me pidieron mi currículum, me pidieron mi título, pero el título lo debe llevar físico,
Okay. O en aquel entonces a mí me lo pidieron físicamente, me lo retuvieron un tiempito y luego ya me lo regresaron para ellos cotejar, obviamente la cédula, me pidieron también mi acta de nacimiento y tres cartas de referencia y de recomendación, y luego después pasaron los años y después también me pidieron mi RFC. ¿Sí? Porque también entonces ya vieron la necesidad de que los peritos facturaran. Claro. ¿Sí? Entonces ya te pedían que estuvieras registrado en Hacienda también. Sí. Bueno, esos son como requisitos de forma, pero el fondo, o sea, ¿qué se necesita para ser perito? Para ser perito, o ya es el experto, ¿no? En sí, yo te voy a decir que para mí fue súper esencial la especialidad en psiquiatría, porque ahí fueron, como te comentaba ahorita, donde me enseñaron a hacer psicodiagnósticos, donde me enseñaron a tener el ojo clínico, ¿sí? Y todas esas bases pues me sirvieron mucho. Después, obviamente, me sirvió mucho el haber estudiado la carrera de Derecho, y pero bueno, yo sé que muchos compañeros psicólogos pues no estudian la carrera de Derecho, te comentaba yo porque vi la necesidad en ese momento, pero creo que se necesita sí tomar cursos sobre derecho procesal, sobre cómo se llevan a cabo las audiencias, interrogatorios, todas esas cosas que son netamente de abogados, pero también tienes que saber sobre todo sobre derechos humanos. Es otra parte que también tienes que tener mucho conocimiento. Te decía que yo estudié 2 cursos en la Suprema Corte de Justicia, y en esos cursos lo que mucho enfatizaban ellos era precisamente los derechos humanos, ¿sí? Y los protocolos que ellos tienen para realizar pruebas, evaluaciones en psicología, ¿sí? También otra cosa súper esencial ahorita es que todo psicólogo forense necesita estudiar metodología, metodología tal cual. Que es la parte más científica, digamos. Entonces, eso se necesita, y se necesita que te guste mucho. Y la actualización, ¿no? Y que te estés actualizando, porque cada día hay cosas nuevas, tanto en psicología, tanto en la materia de pericial forense, desde el aspecto jurídico, Ahora, desde el aspecto de psicología, pues tienes que estar actualizándote en que, ahorita, por ejemplo, ¿sí? Tienes que estar viendo todo el tiempo cuál es el test más nuevo, ¿sí? Sí. Porque también eso pero hay que decirles que es un test nuevo, ¿no? Porque luego la gente cree que es, lo dice fulanito, no es cualquiera, ¿verdad? No, son las pruebas psicológicas, ¿sí? Tienes que buscar cuáles son las más nuevas, porque también si tú usas en una pericial una prueba psicológica que ya hay la versión nueva, pues ya está mal tu pericial, porque no está actualizado, ¿sí? Y entonces eso en una audiencia te lo hace ver el abogado de alguna u otra forma y lo va a pelear, que es cuando hablamos de no gana el juicio quien tiene la verdad, sino quien sabe probar la verdad. Es correcto, sí. Entonces, por ejemplo, muchos psicólogos, ¿sí?, que hacen evaluaciones forenses, quizás en muchas ocasiones dicen, pues aquí tengo este test que, no sé, lo compré hace 5 años. Pues sí, nada más que ya hay una versión nueva y eso te lo van a pelear en una audiencia, ¿sí? Entonces, tienes que estarte actualizando mucho en toda esta materia, en todo este aspecto de evaluación, ¿sí? En todos los protocolos, cómo se hacen las preguntas, ¿sí? Va todo cambiando. Ahorita, por ejemplo, con esto de el protocolo para juzgar, para quienes imparten justicia. El otro para niños. Para niños, niñas y adolescentes, para juzgar
casos de niños, niñas y adolescentes, ahí, por ejemplo, sí te señala que no debes de poner el nombre del niño o de la Sí, niña o las adolescente, iniciales. entonces ya las iniciales, entonces también es otra situación que uno tiene que incluir en sus periciales. Sí, ¿sí? o la manera en que se hace, que ahorita nos vas a detallar un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Ya al final. Bueno, al tema que vinimos en esta ocasión, del abuso sexual infantil. En el ámbito psicológico, ¿qué entendemos como abuso sexual infantil? Es el que una persona despierte, ¿sí?, esta sexualidad. Un niño nace con sexualidad desde que nace. El dato es que, sí, va despertando poco a poco y de acuerdo a su edad maduracional. Okay. ¿Sí? Cuando hay un abuso es cuando alguien adelanta esa situación y más allá de eso, lo adelanta ¿para qué? Para una satisfacción sexual personal. ¿Sí? Claro. Y ejerciendo cierto poder que tiene sobre el niño, niña o adolescente, ¿sí? En cualquier sentido, ¿no? Ese poder que le da el ser simplemente mayor, ese poder que le da el ser el familiar o... ¿Sí? Sí, claro, cualquier situación de jerarquía o el simple hecho de incluso la relación afectiva, ¿no? Claro, la relación afectiva, el conocer más sobre el tema, ¿sí? Porque en ocasiones hemos visto que hay niños que abusan de niños. Claro, sí, ¿sí? Menores que abusan de niños. Ajá, entonces el asunto es, ¿qué pasó con esos niños? Pues que tenían ellos ya pues tenían adelanto en el conocimiento de su sexualidad, o bueno, en la experimentación de su sexualidad, sí, que los hace tener, ¿sí?, un nivel diferente a comparación del niño que está siendo violentado. Claro, que en el aspecto legal, si bien incluye todo esto que tú mencionas, no lo incluye, digamos, en la redacción del delito como tal. Ahí hablamos ya de cuestiones muy específicas, sin embargo lo trae en todo momento, ¿verdad? Pero tenemos la idea, mala idea, ¿verdad?, que siempre tiene que haber ciertas situaciones de penetración, de violencia física, a lo mejor violencia verbal, sometimientos o no, muchas situaciones que no se dan, sino que hay muchas clases de abusos que no dejan vestigios. Alguna ocasión tuve un asunto de niños que simplemente eran fotografiados, o sea, no había contacto físico, no había un daño físico, sin embargo ellos eran fotografiados de cierta forma, de abre las piernas, haz esto, haz aquello, con ropa incluso, pero que llevaba esa connotación sexual y que de alguna manera dañaban su aspecto de vida en ese momento y el de futuro, ¿verdad? Claro, y muchas cosas. Esta semana precisamente estaba viendo todas las denuncias que hay en contra de un productor que producía todos los programas prácticamente de Nickelodeon, ¿sí? Y decías tú, ay, ¿cómo es posible? O sea, en escenas de iCarly, en escenas de muchas de esas había connotaciones sexuales y se forzaba a los niños a hacer cosas que dices tú, caray, sí estaba mal, ¿verdad? Que en algún momento no se veía mal, pero no, que ahora... Pero que sí, ahora dices, y que te das cuenta también por el sufrimiento que en estas personas, en estos actores, en ese momento niños, tuvieron y que tienen actualmente, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento en esas personas. Entonces, aquí la situación, sí, es que efectivamente, como tú dices, no es nada más que se haya un coito, pero también, por ejemplo, que les enseñen, hay gente que inclusive el hecho de tú saber que tienes contenido en tu celular, ¿sí? Y ahorita, pues, generalmente, ¿qué pasa con los niños? De que agarran el celular para jugar, ¿sí? Y pues los estás exponiendo a ese tipo de contenidos. Sí, que podríamos hablar de un delito de corrupción de menores o de abuso sexual, ¿verdad? Sí. Que a veces no es lo que no entendemos, no todo es un delito de violación. Hay otro tipo de delitos en los que se van encuadrando, ¿verdad? Es correcto. También ha habido casos que me han llegado que
ellos lo toman como costumbres. Ay, es que tenemos la costumbre de jugar a tal o cual cosa en la familia, ¿sí? ¿Quién, los padres o...? Los padres y los tíos o toda la familia muchas veces, ¿sí? Ajá. Y juegan a tocarle los genitales a los niños o juegan a jugar luchitas, pero muchas veces sí es como una cuestión enmascarada, pero que sí hace que en los niños despierte esa situación sensual. Porque lleva al final el líbido, ¿no? De una de otra forma. Sí. ¿Por qué? Porque la persona que está incitando estos tipos de juegos sí lo está haciendo con esta cuestión del líbido, como ya lo señalas. Ahorita que mencionas eso, hace mucho tiempo hubo un caso de connotación nacional en el que una persona indígena, de origen indígena, ¿verdad?, tocó a un niño en un centro comercial y su argumento, su defensa fue de que es que en mi costumbre lo hacemos, o sea, digamos que dentro de las costumbres indígenas es normal, entonces por eso lo hacemos. Cuando ya se analizó el asunto, digamos que de manera detallada, ya establece de alguna manera el juzgador de que no es así porque no estás dentro de la comunidad y porque hay límites. Los límites son los derechos humanos, o sea, tus costumbres te las voy a respetar siempre. Sin embargo, los límites va a ser siempre la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, ciertos delitos, ciertas cosas. Y luego, sobre todo, hubo otro tema que dijo la actualización. O sea, no porque tú tengas eso como una costumbre y que siempre lo hayas conocido como normal, significa que está bien. Y la actualización está ahí en el entorno normal y natural del día a día. Entonces, no hay una justificación cuando decimos es que es normal, y es que siempre lo he hecho así, y es que es una costumbre. Sí. Y el dato es que, por ejemplo, ¿qué pasa en ese tipo de familias o en ese tipo de casos? De que el niño lo vive de esa manera y lo va a querer replicar fuera también, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que generan todo este tipo de casos, ¿verdad? Anabel, ¿y cuáles serían algunas, digamos, síntomas que puede presentar un niño o una niña que es abusado? Mira, muchas veces, sí, los niños empiezan con cosas tan sencillas como, ¿por qué? Con preguntas a sus papás o a sus mamás, ¿por qué tú sí tienes pipí, por qué tú no? O cosas por el estilo, a veces con cosas muy, muy, muy leves como eso, ¿sí? Con los niños muy chiquitos, ¿sí? Y empiezan a interesarse más y a preguntar más, ¿sí? Y entonces dices, a ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué de repente de la noche a la mañana mi niño de 3, 4 años me empieza a preguntar de este tipo de cosas? ¿Sí? Porque digo, hay ciertas preguntas o hay cierto desarrollo que, como te comento, es normal, pero ya que el niño, ¿sí?, tenga una iniciativa de buscar, ¿sí?, de andar siguiendo o escondiéndose para ver o cosas por el estilo, donde ya va teniendo una iniciativa, ¿sí?, un poco más activa, esa pudiera ser una de las alertas. Ahora, otra alerta que sería pues la masturbación también en niños chiquitos. ¿Qué va a pasar? Que tú los vas a ver que se empiezan a masturbar, y que la masturbación, por ejemplo, es muy común en los niños, pero a veces les dices a los niños, mira, no te toques ahí, ¿sí? No es correcto, o esto, y los niños dicen, ya, dejan de tocarse y se acabó, ¿sí? Habrá niños que simplemente con que le pongas un alto, que le pongas un límite, tranquilamente, pero hay otros niños que, aparte de tocarse, lo hacen compulsivamente. ¿Por qué? Porque ya ellos sienten la necesidad, ese despertar que ya se dio precisamente por el abuso, ¿sí? Otras cosas que nos vamos a encontrar en niños más grandecitos, por ejemplo, también va a ser el hecho de que se retraigan socialmente, va a ser
que ellos no van a querer tanto como tener amigos. Aislamiento. Sí, como ese aislamiento social, van a ser más retraídos, no van a querer tanto convivir o tener amigos. Generalmente los niños tienen, no sé, dicen, les preguntas tú, ¿quiénes son tus amigos? No, pues todo el salón, pero generalmente... ¿Tienen un favorito? Sí, tienen un favorito, 2, 3, los que tú quieras, y generalmente estos niños no tienen un favorito, ¿sí? ¿Por qué? Porque se retrae socialmente, y esto tiene que ver con el dato de que al estar siendo ellos violentados, ¿sí? Hay una parte que el agresor, ¿sí? Tiene, que es esta parte de solicitarle al niño un secreto, ¿sí? No le vayas a decir a nadie. Ajá. Okay. Entonces el niño tiene este secreto, tiene esta parte de su vida que no puede compartir con nadie, ¿sí? Entonces eso mismo hace que el niño se retraiga y que no pueda convivir tanto con otros porque niños. No sabe hasta dónde sí y hasta dónde no. Ajá, hasta dónde de repente se me pueda salir algo, hasta dónde puedo yo comentar, ¿verdad? Cuando traigo encima esta situación de no poder. Entonces no algo. Todos los niños van a tener un llanto excesivo, van a estar gritando, llorando, decir mi tío Juanito me hizo tal cosa. No, desgraciadamente no. ¿Sí? Otra cosa que también pueda pasar, que es la hiperactividad, que se vuelven muy moviditos. Ajá. Otra cosa, la ansiedad, que se empiecen a comer sus uñitas, que muchas veces se empiezan a jalar el cabello, todos este tipo de situaciones que en un niño, pues la ansiedad obviamente no se ve como en un adulto. En un niño lo vamos a ver en ese tipo de cosas, lo vamos a ver en el hecho de que no está quieto, y por lo mismo no está quieto, pues ¿qué va a pasar con sus calificaciones? Se van a ir en declive, ¿sí? Entonces siempre vamos a encontrar diferentes áreas, ¿sí? Un niño que tiene un problema de este tipo va a tener problemas en diferentes áreas de su vida, ¿sí? No nada más va a ser el área social, no nada más va a ser el área emocional, también va a ser el área conductual, ¿sí? También va a ser la relación con su familia, ¿sí? Muchas veces es también el miedo, ¿no? El miedo de que no, es que yo no quiero que vayamos con mi abuelita, o no quiero que apaguen las luces, no quiero que esto, no quiero que lo otro, y empiezan a tener muchos miedos. Pueden también entonces tener ese tipo de síntomas, no dormir bien. No dormir bien, es correcto, sí, entonces son muchas situaciones. Aparte de eso, sí, son las cuestiones físicas, sí, porque también ha habido niños o niñas que tienen, pues, lesiones, obviamente, ¿sí? Infecciones. Hay niñas que, por ejemplo, a lo mejor no es como que presenten una infección de estas de tipo sexual, de transmisión sexual, pero sí infecciones, ¿sí? En sus vías urinarias. ¿Por qué? Porque hay alguien que las está tocando, ¿sí? Claro. Ajá, y que generalmente, pues obviamente no va a traer las manos lo más limpias posibles. Entonces, irritación, todas estas cuestiones que ya serían, pues, ahora sí, del ámbito de un médico, ¿verdad? Pero sí se van a, pero también sí se presentan, obviamente. No, y a veces como abogados quisiéramos que todos tuvieran esos vestigios, porque desgraciadamente los jueces o las autoridades quieren ver un himen lastimado, quieren ver algunas situaciones por ahí que no van a pasar. Y también porque los niños empiezan a manifestar si hubo, si acaso, una violación o algún abuso sexual que incluyera temas de penetración o violencia, a veces no lo dicen de manera inmediata, ¿no? Y también esa es la situación de que creo que cuando la familia se entera que hay una situación de un abuso sexual, creo que muchas veces, la mayoría de las veces es de alguna manera fortuita, ¿sí? O pasaron muchos años para que el niño o niña pueda expresar lo que le está pasando. Porque, ¿entender?
sí, también, ¿verdad? pues también entender, pero sobre todo el expresarlo, porque desde un inicio ellos se van a sentir mal, ¿sí? Ahora, el hecho de que los niños vayan evolucionando en su manera de pensar, también esa es otra situación que aquí es bien importante, porque un niño de 4 años pues no supo qué pasó, igual y se siente mal y todo lo que tú quieras, pero exactamente no lo sabe. Pero ese niño o niña de 4 años va a crecer y al momento que tenga 12 años, que ahora comprende mejor las situaciones, ¿sí? Va a requerir nuevamente terapia, porque esa también es otra característica de este tipo de situaciones. Estos niños no es como que digas tú, bueno, le pasó este abuso y va a llevar 1 año o 2 años de terapia. No, generalmente es en etapas de la vida. En etapas de la vida, ¿sí? Porque va a reconstruir cada etapa de su vida va a reconstruir lo que le pasó. Y ¿sí? necesita sanar, explicarse. Es correcto, claro. ¿sí? Hay adultos que en el momento en que van a tener un hijo, reviven todo nuevamente. Así es. ¿Sí? Y los miedos y la ansiedad y empiezan ataques de pánico y dices, ¿cómo que por qué ataques de pánico a esta edad si no me ha pasado nada? ¿Sí? Pero es porque otra vez se activa. ¿Sí? ¿Esos serían los famosos recuerdos reprimidos o...? Pues fíjate que muchas veces sí están reprimidos, pero te voy a decir algo, creo que más bien dicho, yo lo que he encontrado con mis pacientes es que no se habla, ¿sí? Más que estén reprimidos es que la persona sí sabe que pasaron, sí saben que está ahí, ¿sí? ¿Lo normalizaron entonces, o lo dejaron como que ahí? Lo dejaron de lado para poder seguir con su vida, ¿sí? Pero luego, por ejemplo, se embarazan, ¿sí? Y entonces se acuerdan de lo que les pasó y dicen, ¿y seré capaz de proteger a este bebé? Claro. ¿Sí? Entonces ahí se reactiva todo ese miedo que sintieron en otro momento, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a cuidar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a tocar? Ajá. Entonces, por eso es que cada nueva etapa se reactiva por las nuevas situaciones que estás viviendo. Ok, entonces no hay unos síntomas, digamos como si fuera una tos, dolor de cabeza, o sea, el listado, no existen y va a variar, depende de cada niño, su etapa de madurez. Exacto. Y puede ser que lo hable de inmediato, puede ser que pase tiempo, entonces no esperamos algo así, ¿verdad? Claro, ahora, pero lo que sí esperamos es que, ¿sí? Un niño que fue abusado, como te comentaba ahorita, va a tener alteraciones en diferentes áreas de su vida, no solamente en una, porque ahí tenemos la otra parte que es la simulación, ¿sí? Claro, sí. Muchas veces llegan los niños y dicen, pasó tal y tal y tal cosa, ¿sí? Pero te lo dicen demasiado fácil para empezar, ¿sí? Sin que hagas mucho esfuerzo. Hay veces que, por ejemplo, para que a mí me pueda platicar algún niño, una niña, un adolescente, yo tengo que tener un montón de herramientas, ¿sí? Sí. De que, por ejemplo, colores, cosas para jugar, cosas para que el niño o la niña pueda estar agarrando, ¿sí? Y sacando la ansiedad que le da el hablar. Y entre en un ambiente de confianza. Ajá, porque obviamente no se va a sentir a gusto de hablar, ¿sí? Sí. Entonces tú tienes que tenerle a la mano ciertas cosas que le reduzcan su ansiedad, o simplemente a veces te dicen, es que no quiero platicarlo. Bueno, me lo dibujas, y te lo dibujan, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la simulación? En la simulación llega el niño y te dice, pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y ni batallas, ¿sí? Y que la otra, de que muchas veces pasa también, de que te dicen, pues es que sí tengo miedo, es que me siento ansioso. Y como un listado. Como un listado, sí. Pero luego le preguntas, oye, ¿tienes amiguitos? Sí, tengo muchos amiguitos en mi escuela,
¿sí? Y luego le pregunto, ¿y cómo te ha ido en la escuela? No, pues tengo 10, ¿sí? Sí, Entonces ya dices tú, a ver, ¿cómo es posible que si emocionalmente se aparenta estar muy mal, en todo lo demás esté tan bien? Claro. ¿Sí? Entonces ahí ya ves como que hay algo raro. Y de ahí consisten las pruebas, ¿no? Que van a ayudarte a llegar a una conclusión. Es correcto. Y por ejemplo, ya hablamos de los síntomas de los niños, cuáles serían, y de las consecuencias, ¿verdad? Pero cuáles serían las características de un agresor, o sea, lo general, lo típico. Fíjate, generalmente pues es una persona que tú la ves como común y corriente, que no tiene nada de extraordinario, ¿sí? Pero lo que sí vamos a encontrar muchas veces es que es una persona, ¿sí?, que le va mal con sus parejas, para empezar, le va mal con sus parejas, ¿sí? Que está soltero, soltera, ¿sí? O que no tiene una vida sexual plena con su pareja, ¿sí? Y que se retraen sexualmente, ¿sí? Van a ser personas con baja autoestima, ¿sí? Que no tienen la capacidad como para tener una pareja y hablar sobre qué me hace sentir bien sexualmente, qué me gustaría, qué no me gustaría, y prefieren tomar un niño, ¿sí?, que va a hacer exactamente lo que ellos quieran, ¿sí? O que no va a decirles que no va a poner ninguna resistencia, o que no los va a criticar, porque muchas veces también es eso, ¿no? A lo mejor, no sé, cuando uno está de novio, de novia, sí, pues tienes que hacer esfuerzos para cortejar a esa persona o para hacer que se fijen en ti, ¿no? Y cosas por el estilo. Que juegas un papel que a veces sí eres, pero no tanto. Sí, ajá, te portas bien lindo, ¿no? Sí. Y todas esas cosas que ya sabemos, pero estas personas no se les da, no pueden, ¿sí? Tienen quizás también, esta dificultad social para acercarse, para sentir esta autoestima de decir, yo puedo conquistar a alguien, ¿sí? O yo me siento guapa o guapo para conquistar a alguien. Generalmente estas personas no lo tienen. Ahora, eso cuando es un adulto. Cuando son adolescentes, los agresores, ¿sí?, pues ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Son personas pues sí muy precoces, sí, con falta de límites, donde pues no nada más van a hacer este tipo de agresiones, sino a lo mejor vamos a ver que le hace bullying a sus compañeros en la escuela, o que sale de clase, sí, que se sale de clase, transgresores, ¿sí?, de normas. Entonces ese sería otro tipo de agresor. Que hay que aclarar que a veces las personas no saben que una persona menor de edad también puede ser imputada por un delito, ¿verdad? Es correcto. No todos pueden ser castigados nada más a partir de los 14 años, pero a partir de los 12 años pueden ser llevados a juicio. Y obviamente llevan un proceso especial porque tienen derechos diferentes a los de un mayor de edad, pero igual pueden adquirir responsabilidades penales, y los papás pueden adquirir responsabilidades civiles de reparaciones del daño, ¿verdad? Claro, claro. Entonces por eso también es súper importante, ¿sí?, con nuestros hijos adolescentes, a estar muy al pendiente, ¿sí?, de pues qué están viendo, ¿sí?, qué cosas andan haciendo, de los límites, de todo este tipo de cosas que ahorita mencionaste. Ok, entonces las características de un agresor no son algo tampoco visibles. No, porque no podríamos decir, le queda viendo a los niños, pues, le gusta estar con los niños, busca profesiones o ámbitos donde esté. Eso sí nos vamos a encontrar, ¿verdad? Porque muchas veces van a buscar ser maestros de algo, ¿sí? Por lo mismo, porque como te digo, van a tener esa autoridad, ¿sí?, sobre un montón de niños. Entonces, o los casos que conocemos de sacerdotes, ¿no? O de autoridades religiosas. Sí, porque ahí va la otra. Por ejemplo, en esos casos de autoridades religiosas, cuando recién apareció o se dio a la luz todo ese tipo de situaciones,
también los reporteros que en su momento iniciaron esas investigaciones se dieron cuenta que este es por otra parte las características de la familia. La mayoría de las familias eran mamás solas, que habían quedado viudas o que eran mamás solteras. Okay. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué pasaba? Pues la señora se acercaba mucho a la iglesia, pues para encontrar apoyo emocional, claro, y todo esto, ¿no? Y sucedían ese tipo de cosas. Entonces, sí, también hay ciertas características en las familias, ¿sí? Familias que no tienen límites, familias, como te decía ahorita, de que sean de un solo padre o madre, ¿sí? Porque a veces, como te comentaba ahorita, ¿qué pasa con una mamá soltera o una mamá viuda? Busca un apoyo, ¿sí? Sí. Muchas veces en su familia, muchas veces en los vecinos, ¿sí? En otra pareja. En otra pareja, ¿sí? Y siente que alguien le está ayudando, y eso deja en mucha vulnerabilidad a los niños, ¿sí? Porque le das acceso a otras personas que aparentan, ¿sí?, estar ayudándolos. Okay. Entonces, esa también es otra situación. Hay otras familias, ¿sí?, también donde el papá o la mamá también tiene problemas emocionales, que por lo mismo no puede tener suficiente cuidado de sus hijos. Hay también otras familias donde pues no hay límites, ¿sí? Y esas ya son familias más complicadas, con un poquito más enfermedad, ¿sí? Okay. También familias familias tóxicas, ¿no? Familias tóxicas, sí. Entonces, creo que es un tema bastantísimo extenso todo esto, ¿no? Porque te digo, podemos hablar desde la familia, desde el agresor, desde la víctima, ¿sí? Entonces es muy, muy amplio. ¿Sí? Pero entonces eso nos lleva a otro punto. ¿Es necesario o es normal que el abuso se dé, por ejemplo, en un ambiente de cierta clase social? Por ejemplo, no sé, digamos, bueno, es que allá en el barrio lejos, donde, sí, donde los niños se quedan solos y es muy común, la mamá se tiene que ir a trabajar, papá a veces no existe y los niños se quedan solos y el vecino entra o otros muchachitos más grandes, que en algunas ocasiones me comentaban, los carretoneros no dejamos a los niños porque si los dejamos en casa son abusados, o sea, como que era algo común. Pero ¿esto pasa o en todas las clases sociales? Pasa en todas las clases sociales, desgraciadamente. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, en todas partes. Escuelas públicas, escuelas privadas. Escuelas públicas, escuelas privadas. En San Pedro, en San Pedro, en García, en Apodaca, en San Nicolás, en Monterrey, en todas partes, ¿sí? En todas partes, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿sí? Agresores va a haber en todas partes va a haber alguien que tiene esta dificultad social, en todas partes va a haber esta persona que no puede o que su sexualidad está desviada de alguna otra manera, ¿sí? Y va a querer satisfacerse con un niño o una niña. O sea, entonces no es necesario que lo típico, lo que creemos de alguien que esté trastornado y se le note. O sea, podemos ver una persona con un traje o un empresario, un doctor, un dentista, un psicólogo, ¿sí? Sí. Que es amable, educado. Es correcto. Sí. Que por lo mismo, ¿sí? Un maestro que por lo mismo hace todavía más difícil, ¿sí? Sí. El hecho de que la familia ponga sus poquitos rojos de alerta, de decir, a esta persona se me hace rara, ¿no? Y luego también, por ejemplo, es otra situación también de cómo estos agresores se acercan a los niños, sí. ¿Sí? Fíjate que algo que también he visto es que en muchas ocasiones les vendan sus ojitos para que no sepan lo que está pasando. Algo para que después no sepan transmitir la información, que es un problema que tenemos siempre en las declaraciones, en audiencia. Sí. Pero yo creo que ahorita ya los criminales... O que les dicen, no mires, que mira hacia otro lado. Es correcto. ¿Sí? Ahorita creo que estas personas están aprendiendo
¿sí? Ya no es el criminal que antes veíamos, ¿verdad? Que dejaba... Oye, es reciente que tuve una consulta en donde la parte contraria, que ves a quien estoy representando, me dice, oye, cuando yo fui a la casa, cuando ya pude entrar a la casa, me di cuenta que tenía manuales, o sea, de policía, que tenía manuales de cómo, que del feminicidio, que manuales de tal, o sea, es información pública porque es para abogados, es para estudiantes, para todo el que quiera tener acceso a esa información de la corte, de aquí del Poder Judicial, de sentencias. Entonces, pues lo que hacen también algunas personas que ya tienen cierto nivel de educación y que saben que están bajo la línea ya, ¿verdad? De lo ilegal, que van preparando algunas situaciones. Sí, lo que puedo o no puedo hacer. O sea, los típicos casos de abuso sexual que usan preservativo y déjame le doy una sustancia o la duermo para no se acuerde bien. Y entonces, pero ya van acomodando ciertas cosas y van hasta teniendo cómplices de alguna u otra manera, ¿verdad? Ándale, o que lo hacen en las vacaciones. ¿Sí? Sí. Porque sabe que, ok, el delito se cometió en Cancún, ¿sí? Pero la chica vive en Monterrey. Y son extranjeros, ¿sí? ¿No? También, sí. O los extranjeros también. Los extranjeros, sí. entonces también, sí, van sabiendo todo este tipo de cuestiones legales que dificultan, ¿sí? Todos estos procesos legales. Claro. Y en cuestión de números, ¿tenemos algunos números? Pues mira, hay algunos números, pero la realidad es que pues como es algo que difícilmente se dice, ha habido, por ejemplo, muchos pacientes que he tenido que nunca denunciaron, ni quieren denunciar, claro. ¿Sí? Pero es demasiado el número de personas que ha sufrido esto. Por ahí había una cifra de 5.4 millones de niños, niñas, sí, pero la de realidad casos de públicos, casos, sí, donde hay denuncia. Pero te digo, donde hay denuncia, pero luego también había por ahí otras cifras donde dicen, pues de cada 100 niños, 10 van a poner denuncia, no, que de cada 1000, 10 van a poner denuncia y de esas denuncias uno va a llegar a juicio. ¿Y ¿sí? ¿Cuánto es una sentencia, no? Pues sí, claro. Esa es la otra. ¿Cuánto es una sentencia? ¿Sí? Okay. Y el dato también es de que afortunadamente con el sistema penal acusatorio, pues sí, entiendo que las cosas son más rápidas, pero también entiendo que no es tan rápido como uno quisiera, ¿sí? Porque también esos procesos también son muy dolorosos para los niños, ¿no? Y hay juicios o hay ocasiones que un juicio, pues, ¿cuánto te gusta que dure a veces? 3 años. Bueno, incluso, y depende. Claro, ¿sí? la pura investigación puede durar años. La pura investigación. Y luego iniciar el proceso ya como tal, o sea, formal, puede durar otros años. Es correcto. Entonces, sí. También por eso en muchas ocasiones me toca darle acompañamiento a los niños, que es otro de mi trabajo como perito, el darle el acompañamiento, porque hace ratito comentabas tú de que pues tus clientes van a las audiencias y pues se estresan y sí, pues ahora un niño, sí, todavía es peor, porque un niño va a pensar, me llevan a donde hay policías porque hice algo malo. Es otro mundo para el niño, sí, él no comprende exactamente qué es lo que está pasando. Ahorita comentabas tú todas las formalidades, cómo imponen en un cliente, pues yo imagínate en un niño, claro. ¿Sí? Entonces también es toda esta cuestión de apoyarlos, ¿sí? Días pasados también estuve apoyando a un niño que iba a tener una escucha de menores. Esta era muy tranquila, no había pasado por abuso ni mucho menos, ¿sí? Pero pues es decirle, mira, te van a preguntar de este tema, va a estar tal o cual persona, ¿sí? ¿Dónde quieres estar tú? Porque ahorita como las audiencias son, ¿cómo se llama? En línea, ¿sí? Es ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Te sientes más cómodo en tu casa, en la casa de tu abuelita, en la oficina del abogado? ¿Sí? No, pues que en tal parte, ¿sí? Y entonces vas tú procurando que el niño conozca de qué se va a tratar,
¿sí? Que de qué va a pasar, de qué le van a preguntar. Obviamente, ¿sí? Pues yo no voy a saber exactamente las preguntas, ¿verdad? Pero más o menos, ¿sí? Irlo, y como te comentaba, acá en este caso era que le iban a preguntar al niño, pues básicamente de su vida diaria.